Hola, buenas noches. Muchas gracias a quienes ya están conectados. El día de hoy vamos a hablar acerca de balance y movilidad, una mirada interdisciplinar. Tengo o estoy el día de hoy en compañía del ingeniero biomédico Osvaldo Méndez. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos el día de hoy. Quisiera que les contaras un poquitico a las personas que nos están acompañando o que están conectadas en este momento, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy eh, ingeniero biomédico, como ya tú dijiste. Trabajo hace, creo que, pues, casi 10 años en el área de audiología. Eh, es mi primera experiencia así virtualmente. Realmente, pues, mi experiencia en docencia siempre ha sido en el salón de clases. Entonces, pues, vamos a ver cómo nos va hoy con este tema tan interesante. Bueno, ingeniero, vamos a hablar entonces de balance y movilidad. Quisiera que empezáramos por hablar de cuál es la situación o cómo está la situación hoy en día en Colombia con respecto al manejo de balance y movilidad en cuanto al manejo interdisciplinario. Bueno, yo creo que no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica tenemos unas limitaciones en cuanto al manejo interdisciplinar, no tanto por la parte de conocimiento. De hecho, pues en Colombia tenemos muy buen nivel clínico en la parte de balance. Sin embargo, siempre está aislado todo lo que tiene que ver con una profesión con otra relacionada con el equilibrio. Entonces, todos trabajan por su parte y se le ha intentado dar desde agremiaciones, desde comunidades científicas, se le ha intentado dar un margen y decir, bueno, hasta dónde llega él, hasta dónde llega él, hasta dónde llega él, y pues a mi modo de pensar, mi opinión personal es que ese es el principal error, intentar darle un alcance establecido a cada actor, porque el alcance de los problemas de balance no se limita, se puede meter un sistema con otro y va a ser necesario que se acuda a más de un profesional. En cuanto a los pacientes, pues aquí en la presentación vamos a ver lo que es más o menos eh, las profesiones que tienen que ver con el balance. Tenemos la fisioterapia, la psiquiatría, audiología, neurotología, ortopedia, geriatría, medicina deportiva, los otorrinos, neurología. Son algunas, casi todas, de las profesiones que tienen que ver con el área del balance. Ahora, el paciente, nuestro paciente, se va a ver casi siempre dentro de esta situación que yo les voy a plantear. Por lo menos va a ir a 4 de estos profesionales, ¿sí? Va a tener un estudio de imágenes diagnósticas completa, le van a haber hecho un TAC o le han hecho una resonancia, eh, ya habrá ido, como les digo, a 4 profesionales, sea audiología, con el otorrino, con el fisio y con el psiquiatra, porque generalmente cuando desde el diagnóstico no podemos dar con el chiste, entonces es ansiedad, entonces el mareo es producto de la ansiedad. Entonces todos terminan en psiquiatría cuando lo normal, lo más frecuente es que sea al contrario. El paciente tiene ansiedad por la condición que tiene, que no hay respuesta, que no hay solución y eso lo lleva incluso pues hasta depresiones muy profundas. En el caso de los adultos mayores, pues por lo menos tienen un ingreso a urgencias. La segunda causa de ingreso a urgencias de adultos mayores en Colombia es el hecho de caerse. Una remisión a psiquiatría o a psicología. Y esto es más o menos lo que se demora un paciente en encontrar una solución. 52 meses en encontrar una solución. Nosotros hemos visto casos en donde el paciente lleva 7 años intentando encontrar no una solución, sino un diagnóstico. Entonces, eso es lo principal que tenemos que atacar.
Bueno, es un poquitico difícil o complejo este manejo porque son muchas especialidades las que realmente intervienen en este proceso del manejo del balance y la movilidad y muchas veces desde esas mismas profesiones somos un poco recelosos y pensamos que de pronto es que nos van a quitar campo de trabajo cuando en realidad lo que necesitamos es como unir fuerzas para poder sacar esos pacientes adelante, pero a veces entender eso cuesta un poquito. Totalmente. Además que cuando tenemos esa unión interdisciplinar, no se le va a quitar, digamos por decirlo así, el trabajo a nadie, sino se va a aumentar, porque los casos cruzados que nunca llegan al profesional que se requiere son muchos. Entonces, esto es un problema de salud pública que todavía no se ha establecido como salud pública porque no hay los datos, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, si hablamos de países que sí tienen datos como Estados Unidos, entonces el 35% de la población antes de los 60 años ha tenido algún episodio de mareos, de vértigos, algún problema de balance. Después de los 60 años es mucho más frecuente, con el agravante que de los mayores de 60 años, cuando presentan episodios, el 24% de esas personas que presenten episodios, mareos, alguna patología de balance, va a perder la autonomía, va a necesitar vivir en una casa diferente, si vivía solo ya no va a poder vivir solo, va a tener que vivir con los hijos, o lo van a tener que internar. Y el 24%, por ejemplo, en un país que hablamos como Estados Unidos, el 24% de esas personas es una cantidad de gente. Es una cantidad de gente de la cual su vida le cambia a sus hijos, le cambia a los cuidadores, le cambia económicamente. Entonces, parte de lo que podríamos lograr atendiendo interdisciplinarmente esto es tener unos datos muy reales que nos lleven a tratar estos problemas de balance como lo que son un problema de salud pública. Bueno, hace unos días también tuvimos un en vivo con la doctora Luz Ángela y ella nos estuvo hablando con respecto al vértigo y algunas otras alteraciones y cómo era el manejo. Pero quisiera que de pronto definiéramos un poquitico nuevamente, ya que nos acompañan nuevos pacientes, es sobre el equilibrio y los tipos de equilibrio. Y adicional a eso, que habláramos de pronto cómo intervienen esos tipos de equilibrio en la movilidad. Listo. Bueno, para hablar de esto, vamos a definir rápidamente algunos términos, los que vemos acá. Entonces, voy a poner aquí un apuntador. Entonces, tenemos los reflejos vestibulares. Entonces tenemos vestíbulo ocular, que es de los más comunes, del que más se trata en audiología. Y aquí va a ser una aclaración. Dentro del mundo de los problemas de balance, el 80% son de manejo audiológico, ¿sí? O sea, la gran mayoría son problemas que tienen que ver con el audiólogo. Pero hay un 20% que está sufriendo y que está yendo a un montón de profesionales, ¿sí? Todas nuestras tecnologías incluso se centran en el reflejo vestibulocular. Falta centrarse en el reflejo vestibuloespinal y vestíbulo cervical, que también son importantes, ¿sí? El uno es el que nos sirve para las respuestas de la cabeza, mantener la cabeza en estabilidad, y el otro pues para mantener la postura. Y el vestíbulo ocular para mantener la mirada fija, ¿sí? Tenemos el centro de gravedad. El centro de gravedad es como un punto imaginario en donde la suma de las fuerzas del cuerpo es cero, ¿sí? Digamos como el punto de equilibrio dentro del cuerpo. La base de soporte es simplemente donde nos paramos, donde distribuimos nuestro peso en la superficie. El ambiente sensorial, y aquí hay que aclarar algo, y es que el ambiente sensorial no es solo lo que existe alrededor nuestro, y como profesionales de la salud tenemos que tener esto muy claro, y también es lo que el paciente percibe, ¿sí? No solo lo que existe, sino lo que el paciente percibe. Si el paciente percibe movimiento, pues su ambiente sensorial está en movimiento. ¿Listo?
Vértigo, pues ya yo creo que la doctora Los Ángeles les habrá definido muy bien vértigo. Entonces, pues es la sensación de movimiento de uno o del entorno. El síncope es la sensación de desvanecimiento o presíncope, como de desmayo. El desequilibrio es cualquier tipo de limitación de movilidad que nos puede llevar a caernos. Entonces ya aquí hablamos de articulaciones y todo el sistema musculoesquelético. El mareo es una sensación que viene generalmente después del vértigo, ¿sí? Es como esa desconfianza con la que queda la persona después de un ataque, pues de un episodio de vértigo o de un síncope o de una caída. ¿Listo? Y el centro de presión es una línea imaginaria también que va desde el centro de gravedad hacia la base de soporte. Es como hacia donde están proyectadas o hacia donde está proyectado el peso del cuerpo en la superficie, ¿sí? Entonces imaginemos un vidrio. El centro de presión de un vidrio es ese punto exacto en donde si yo le pego, se rompe todo el vidrio. Eso mismo hace mi peso sobre la superficie en la que estoy de pie. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio es un estado de percepción. ¿Listo? Y es un estado de percepción sensorial. Es decir, que eso que yo creo que está pasando está regido por mis sentidos. Por eso si hay algún problema o alguna anomalía con mis sentidos, pues vamos a tener problemas con la percepción del ambiente y es cuando empezamos a tener problemas. ¿Listo? Tenemos dos tipos de equilibrios. El estático, aquí como ven no encontré otra cosa sino el pibe, y el dinámico. ¿Sí? Creo que la diferencia es muy clara. Estático, estando quieto, y dinámico, estando en movimiento. Son los dos tipos de equilibrios que vamos a tener. ¿De qué dependen? Del control postural, ¿sí? De la ubicación del cuerpo en determinado momento. De eso va a depender. Entonces, vamos a tener también un control postural estando quietos y un control postural estando en movimiento. Nosotros utilizamos diferentes estrategias para mantener la postura, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué pongo ahí los elefantes y los gatos? Porque tienen una estrategia diferente para mantener la postura. El gato tiene, por decirlo así, en sus tobillos, tiene toda su estrategia de control postural. Y el elefante pues no tiene tobillos, mucho más arriba, lo que sería una estrategia de cadera. Nosotros como seres humanos pues tenemos ambas estrategias. Utilizamos mucho más la del tobillo porque es la que es la primera línea de defensa. Y cuando utilizamos la de cadera es porque no alcanzamos a reaccionar o porque hay algún problema. ¿Listo? Hablando de movimiento, entonces ya podemos decir que la movilidad depende de dos cosas, de la estabilidad visual y la estabilidad postural. Sin estabilidad visual, pues no puedo moverme. En el momento en que yo me mueva y esté viendo algo, si no tengo la estabilidad visual, pues simplemente no voy a poder ir sensando mi ambiente sensorial a ver cómo está. Entonces no voy a poder tener una buena determinación de dónde está mi cuerpo. Bueno. Nuestro equilibrio está dado por tres sistemas, que son los que actúan directamente. No quiere decir que no haya otros sistemas que también influyan. Obviamente sabemos que hay sistemas que influyen en todo, ¿sí? Digamos, temas de nutrición pueden influir en todo el cuerpo y no solo en el equilibrio, sino en muchos otros problemas. Temas vasculares también pueden influir en todo el cuerpo, ¿sí? Todos los temas de irrigación son supremamente importantes. Pero los que actúan como sensores en el equilibrio pues son estos tres sistemas. El sistema somatosensorial,
o propioceptivo, que es como el tacto con nuestros pies o con nuestras extremidades, es el que nos ayuda a sentir en dónde estamos parados. Literalmente es el que nos ayuda a sentir en dónde estamos parados. Si la superficie es inclinada, si es plana, si es suave, si no hay superficie, si la superficie se está moviendo, ¿sí? Eso le indica a mi cerebro pues en dónde estoy parado. El sistema visual, que nos da toda la información de la iluminación, pero también de la georreferenciación. Si ustedes se paran en cualquier lado que se paren en su casa, ahorita que estén viendo, vamos a ver figuras geométricas por todo lado, líneas, círculos, de todo. Y esa georreferenciación le sirve mucho al ojo pues para los temas de profundidad, de lateralidad también. ¿Listo? Y el sistema vestibular. Esto es muy importante, a pesar de que el 80% de los problemas son de manejo audiológico, son vestibulares, resulta que el sistema vestibular es el menos preciso de los dos sistemas. De los tres sistemas, perdón. Es el menos preciso, en el que el cerebro menos confía, pero al mismo tiempo es el que más sufre. ¿Listo? El sistema vestibular, ¿qué información nos va a entregar? Nos va a entregar información de aceleración lineal o angular, es decir, giros de la cabeza o movimientos horizontales o verticales del cuerpo, ¿sí? De la gravedad, por ejemplo, la aceleración dentro de un carro. El sistema vestibular nos va a decir que el carro aceleró, ¿sí? Por el movimiento que tenemos hacia atrás. Pues esa es la información que nos da el sistema vestibular. Bueno, pero ingeniero, quisiera que nos comentaras un poquitico de cómo funciona realmente en el organismo la interacción de estos tres sistemas. Listo. Ahorita más adelante vamos a ver cómo funciona, digamos, completamente ese bucle sensorial, que de hecho tiene ese nombre, el bucle sensorial. Importante para empezar, el cerebro prioriza esa información, por decirlo así, por confianza, por relevancia, ¿sí? Hace una ponderación sensorial como vemos acá. Entonces, el cerebro primero acude a los ojos, ¿sí? Es el sistema del que el primero echa mano, ¿sí? Es muy importante. Disponibilidad y precisión, ¿sí? Si los ojos están disponibles, el cerebro acude a los ojos. Si está muy oscuro, si estamos, por ejemplo, en movimiento, donde pasan muchos estímulos y no hay en donde fijar la mirada, por ejemplo, entonces ya el cerebro entiende que no están precisas los ojos y luego va a ir a confiar en el sistema propioceptivo o somatosensorial, ¿sí? Es el segundo en el que él confía. Y por último, en el sistema vestibular, pues porque es el menos preciso, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de respuestas ante estímulos que modifican nuestra posición. Son respuestas automáticas y respuestas a movimientos voluntarios. Las respuestas posturales automáticas son respuestas muy rápidas. Obviamente, si ustedes están viendo en este momento este mini video, en el momento en que a esa modelo se le dobla el pie izquierdo, que es el derecho, que es el que se le dobla, el pie izquierdo de una vez se levanta y ella pone el pie más adelante para mantener su estabilidad. Ese es un movimiento en el que ella no piensa, ella no dice voy a mover mi pie, no. Sí, es un movimiento totalmente automático. Son unas respuestas entre los 90 y los 100 milisegundos, son muy rápidas. Estas respuestas posturales automáticas son la clave cuando estamos viendo casos de simulación.
Esto es imposible de simular. Una respuesta automática cortical es imposible de simular porque es una respuesta adaptativa ante un estímulo que pasa de un momento a otro, ¿sí? Al pasar de un momento a otro, si mi organismo logra, por ejemplo, si yo empujo a alguien y esa persona pone el pie y no se deja caer, yo sé que es una persona que tiene respuestas automáticas, ¿sí? Que le están funcionando. Obviamente todo hay que medirlo y ser objetivamente. Una persona que no le sirven sus respuestas posturales automáticas puede ser, por ejemplo, una persona con afecciones del sistema nervioso central. Es una persona que, bueno, también con la edad, obviamente, empezamos a tener respuestas mucho más lentas. Y por ejemplo, una persona de esas no podría hacer lo que está haciendo esta modelo en este momento. Ahora, también tenemos aquí otra respuesta automática donde este muchacho pues tiene una base de soporte y su base de soporte en cuestión de segundos ya no existe, ¿sí? O sea, él se queda literalmente sin un piso en donde pisar. ¿Qué hace inmediatamente? Su pie izquierdo se pone sobre la base de soporte. Obviamente su visión es quien tiene primero esa reacción, ¿sí? Ve que hay en donde pisar y su movimiento automáticamente es poner el pie sobre el piso. Ahora, ¿qué pasa cuando algo funciona mal o cuando engañamos alguno de los sistemas? ¿Sí? Puede pasar algo como esto. ¿Sí? Esta chica está caminando al frente de un espejo, si ustedes se dan cuenta, está mirando al espejo, lo cual hace una ilusión óptica. Ella tiene la ilusión de que el piso realmente es más largo de lo que es. Al engañar su visión, y como su cerebro lo primero en lo que confía es en la visión, pues ella voluntariamente pone el pie muy fuerte como si estuviera en un piso mucho más largo. Entonces engañamos el sistema visual y como consecuencia perdimos la estabilidad. Y ahí pues obviamente no hay tiempo de una respuesta automática. Y hay respuestas posturales voluntarias, que son las que yo hago pues con un fin específico, ¿sí? Voy a correr, voy a saltar, voy a caminar, voy a subir una escalera. Son respuestas más lentas, entre más de 200 milisegundos, pero pues son las fundamentales en el día a día para realizar cualquier tipo de actividades. Pues aquí vemos. Algo muy importante y es que el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y el sistema visual no solo pueden mejorar su rendimiento de lo patológico a lo normal, también puede ser de lo normal al alto rendimiento, ¿sí? Siempre se puede mejorar. Obviamente cada persona tiene sus propias características y llegará a un punto en el que llega a su máximo rendimiento, pero el balance y la movilidad son cosas que se pueden entrenar y se pueden mejorar siempre y cuando haya un trabajo continuo y obviamente un trabajo pues inteligente enfocado a un objetivo. En este caso, por ejemplo, pensando en esta situación actual, que estamos en cuarentena, que no podemos salir, que estamos limitados a hacer deporte de pronto en nuestra casa y a veces en la casa nos da mucha pereza, ¿se puede ver también afectado? De hecho, pues si hablaron con la doctora Luz Ángela, pues todo el tema del BPPV, pues es algo que se desencadena por posiciones, por cambios de posiciones, ¿sí? Cuando yo me acuesto, pues hay un movimiento del líquido de la endolinfa hacia atrás, pues por acción de la gravedad, y en esas posiciones, pues, si hay una deficiencia de calcio, o si el movimiento es muy brusco, o por la edad, bueno, hay muchos factores, pueden hacer que se desencadene un BPPV.
¿sí? Ahora, en estos casos, cuando la gente, digamos que el sedentarismo aumenta, el estar en una sola posición también eh, durante mucho tiempo ha aumentado, pues acudimos a la frase de lo que no se usa se atrofia. Entonces, hay que cambiar de posición, hay que moverse. De pronto en la casa no tenemos tanto que mirar como si estuviéramos en la calle, que el bus, que no sé qué, qué tal. Hay que hacer ejercicios. eh, por ejemplo, una profesión que no está ahí, pero que es muy, pero muy importante en el desarrollo del sistema vestibular, son los profesores de educación física. ¿Sí? Todos esos ejercicios que le ponen a los niños, que levante un pie y gire el tobillo con los ojos cerrados, giramos la cabeza con los ojos cerrados, giramos la cabeza así con los ojos cerrados. Todos esos ejercicios son muy importantes para mantener en funcionamiento el sistema vestibular. ¿Sí? Y ahorita en cuarentena, pues mucho más. Nota de los ejercicios, ¿no? Por ahí vi que alguien estaba preguntando qué ejercicios servían, pues esa es una de las alternativas. ¿Qué otros factores pueden afectar el balance o el equilibrio de una persona? Bueno, además de estos, em, digamos, factores fisiológicos de estos tres sistemas, visual, vestibular y propioceptivo, también hay otras cosas que pueden afectar el balance. Entonces, tenemos acá el estatus cognitivo, ¿sí? Es decir, una persona pues con problemas de aprendizaje o de atención o de memoria o de juicio pueden presentar, digamos que, problemas de balance porque no logran o aprender o atender para hacer ciertas actividades o ciertos movimientos. Esos pacienticos van a ser un reto, van a ser un poco más difíciles que otros que tengan, digamos, otras afecciones, pero su estatus cognitivo esté bien. Y eso puede, digamos que, llevarnos a pensar que el paciente está peor de lo que está, pero es una condición sumada a la condición que tenga que le está afectando el balance. Entonces puede agravarlo, pero realmente no es que la condición que le está afectando su balance esté tan mal, sino que tiene una condición y su estatus cognitivo la agrava. El tono emocional también muy importante. Ansiedad. Esto es muy común en pacientes que están en casos de pensión por invalidez, pero que no van a tener pensión. Si tuvieran pensión estarían tranquilos, sino que ya no van a poder volver a trabajar y quieren volver a trabajar. ¿Sí? Esos pacientes son pacientes muy ansiosos. El adulto mayor, que ya le dijeron que tiene que devolverse con sus hijos, que ya no puede vivir solo, que ya no puede salir como antes salía, que no puede ir a mercar solo, también es un paciente muy ansioso y deprimido, que es el segundo factor que vemos acá. La depresión también juega un papel muy importante. En la rehabilitación también. Son pacientes que seguramente no van a querer hacer el ejercicio o que ustedes lo monten encima de la espuma y ya de una vez va a irse de lado. ¿Sí? Una táctica muy importante es hablen hasta por los codos cuando están con esos pacientes. Pregúntenle de todo antes de hacer los ejercicios. No se queden callados ningún momento, que esa persona va a estar tan concentrada respondiéndole a ustedes todo lo que le dicen, que no se va a concentrar en el miedo que le da subirse a las cosas. Y el miedo también es un factor importante. Generalmente está más presente en pacientes que tienen historiales de caídas. Si yo ya me caí 1, 2, 3 veces por las escaleras, pues cuando yo voy al consultorio del doctor, de la doctora, y me va a poner un ejercicio de subir y bajar escalones, pues es apenas normal que no quiera hacerlo. El dolor es un factor muy importante. Un disco desviado, un esguince. Con la doctora Luz Ángela tuvimos un caso muy chévere y era de una persona que tuvo BPPV, pero tenía también un esguince en el cuello del pie derecho. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero fue el BPPV y por eso se cayó y se esguinzó, o se esguinzó y se cayó y le dio el BPPV. ¿Sí? Entonces, sin haber hecho una evaluación interdisciplinar, no hubiéramos podido saber que estaban esas dos condiciones. ¿Sí?
Entonces el dolor es muy importante porque eso también va a afectar el rendimiento del balance. Y afisiológico, que es el caso contrario del señor que no quiere perder su trabajo. Es el que quiere perder su trabajo y quiere que le den incapacidad. ¿Sí? Entonces, simulador, como llamamos. el simulador. Eso también es un factor que puede afectar el balance. Obviamente voluntariamente lo hace la persona. Por aquí, ingeniero, nos preguntan que si las personas que tienen problemas de visión les cuesta mucho más recuperarse en caso de que tengan vértigo o mareo. Puede haber condiciones multifactoriales. Podemos tener un problema vestibular o somatosensorial o visual que nos lleve a tener mareo o nos lleve a tener vértigo. ¿Sí? O el problema de vértigo, de mareo, está directamente relacionado con la visión. Si es puramente visual, pues cuando esa persona arregle o llegue a la razón de su problema visual y lo rehabilite o lo intervenga, pues va a mejorar. ¿Sí? Si, por ejemplo, es un problema vestibular y el paciente tiene desprendimiento de retina además, o es un paciente que usa lentes intraoculares y no le están funcionando muy bien, o es un paciente con cataratas, entonces esa persona automáticamente va a depender más del sistema somatosensorial, porque no va a confiar en su visión y el sistema vestibular lo tiene alterado. Puede que no le alcance para compensar, ¿sí? Como puede que sí, pero si esa persona tiene su problema vestibular y arregla su problema visual, obviamente la velocidad de rehabilitación y la mejoría que va a tener ese paciente pues va a ser mucho más rápida, ¿sí? Es como hacer oficio en la casa. Entonces está la cocina sucia, está la cama extendida, está el baño sucio, ¿sí? ¿Cuándo va a quedar limpia la casa? Uno por uno. Primero arreglamos la cocina, luego arreglamos la habitación, luego el baño y terminamos de arreglar, ¿sí? Entonces, todo problema de balance que sea multifactorial, pues hay que por separado atenderlos y la rehabilitación pues hacerla integralmente. Bueno, llegamos al punto del bucle sensorial que yo les contaba. Esto que les voy a mostrar es algo que pasa en milisegundos y no deja de pasar nunca. Todo el tiempo que funciona nuestro cuerpo, que estamos despiertos, que estamos alerta, funciona este bucle sensorial así como les voy a mostrar. Entonces, tenemos una interacción ambiental, ¿cierto? Esta interacción ambiental es que vemos dónde estamos, vemos la iluminación, sabemos dónde estamos parados, sabemos si nos estamos moviendo o no, si estamos girando la cabeza o no, si vamos en un carro, si estamos quietos, bueno, toda la información que le llega a nuestro cerebro que sensan el sistema visual, el vestibular y el somatosensorial, ¿sí? Ellos tres, cada uno le da la información al cerebro. ¿Y el cerebro qué hace? Compara la información que le están dando los tres, selecciona en cuál confiar, en cuál no, y combina sus sentidos. Entonces, si el sistema visual está diciendo estoy quieto, el sistema vestibular dice hay aceleraciones angulares, horizontales, y el somatosensorial dice estoy caminando, la base de soporte está cambiando todo el tiempo. Entonces yo podría imaginarme que estoy caminando, diciendo que no, girando la cabeza, porque hay velocidades angulares, horizontales, pero el visual dijo que estaba quieto. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Estoy caminando a oscuras, diciendo que no. ¿Sí? Entonces, el cerebro coge toda esa información y él determina en dónde está el cuerpo, la posición del cuerpo. ¿Listo? Una vez determina la posición del cuerpo, pues iniciamos los movimientos automáticos de los que ya hablamos o los voluntarios. Si estoy caminando, si me voy a parar de la cama, lo que sea. Entonces, selecciona los patrones de contracción muscular, sean músculos del tobillo, del muslo o del tronco, la espalda y demás, y genera un movimiento, ¿cierto? Cuando genero ese movimiento, cuando doy, por ejemplo, un paso hacia adelante,
Mi posición del cuerpo cambió. Quiere decir que la interacción con el ambiente cambió y ese bucle sensorial vuelve a empezar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bajo un andén. Cuando bajo el andén, pues mi interacción sensorial vuelve a arrancar, vuelve el visual, el vestibular y el somatosensorial a enviar la información al cerebro y el cerebro dice, bueno, estamos sobre una superficie firme, pero hubo un escalón. El visual dice, bueno, estamos bajando una escalera. Y el vestibular, sí, tengo aceleraciones horizontales hacia adelante. Entonces, todo eso pasa todo el tiempo. Cada paso y cada vez que cambia mi base de soporte. Bueno, ingeniero, me gustaría que habláramos realmente del manejo de un paciente que acude con problemas de balance, porque de hecho creo que también lo hablamos con la doctora Luz Ángela y es que termina siendo un paciente que termina derivado a un profesional, otro, e incluso muchas veces ni siquiera se le da con el chiste, como dicen por ahí. Y hay pacientes, hemos visto personas que tienen 2 resonancias magnéticas, que tienen 4 videonistagmografías, 2 video-hit y vuelven y llegan a consulta y son los pacientes que, pues cuando uno habla con los doctores, con las audiólogas, audiólogos, otorrinos, eh, pues simplemente es el paciente con el que quieren cogerse la cabeza y no saben qué más hacer. Y se acuden a los medicamentos. Entonces cabe aclarar que el medicamento es un inhibidor, ¿no? El medicamento no quita el problema. El medicamento lo único que hace es inhibir esa función vestibular y pues que los síntomas no se sientan. Obviamente viene con efectos secundarios, ¿no? Somnolencia, debilidad, bueno, hay una cantidad de síntomas secundarios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con un paciente de estos? Bueno, con todos los pacientes de problemas de balance. Primero, diagnosticar la patología sería como lo inicial, ¿cierto? Entonces las pruebas diagnósticas y demás, ¿sí? Para llegar a ese punto del diagnóstico. Lo más importante en esta parte del diagnóstico de la patología es la historia clínica, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante por qué es tan importante o más importante que en otro tipo de patologías. Si hago el diagnóstico de la patología, no me debo quedar ahí. Este paciente tiene esto. No, debo hacer el diagnóstico de las deficiencias y esas deficiencias, cómo afectan su funcionalidad. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente que es un editor de video, por ejemplo, un editor de video profesional, entonces en la historia clínica él me dice, no, pues 8 horas al día estoy sentado frente al computador y él tiene un BPPV o algún problema de balance y él dice, no, cuando yo me paro de la silla pues me da mucho mareo, no sé qué. Vamos a darle un diagnóstico de la patología que tiene, pero nos interesa saber cómo limita su funcionalidad. ¿Por qué? Esa misma patología que él tiene, que le da a ese señor que es editor de video, no es lo mismo si le da exactamente la misma patología a un jugador de fútbol profesional, ¿sí? El señor editor de video probablemente puede seguir trabajando normalmente. Se va a marear cuando se pare de trabajar. El jugador de fútbol no va a poder volver a trabajar, ¿sí? Y es la misma patología. Entonces es demasiado importante qué hace el paciente, a qué se dedica, a dónde vive, todo su historial, hobbies. Es muy importante saber todo eso. Cuando yo tengo todo eso, diagnóstico de la patología, de las deficiencias, y sé cómo limita su funcionamiento, puedo hacer un plan de atención basado en la evidencia, ¿sí? Entonces, yo ya sé que este paciente necesita trabajar más movimientos anteroposteriores, necesita, por ejemplo, una buena terapia para mantener su mirada fija ante estímulos visuales. Puedo diagnosticar, o sea, cuando yo ya tengo las limitaciones funcionales, puedo establecer una rehabilitación basada en la evidencia muy específica.
Eso es otra cosa que no estamos haciendo hoy en día, ¿sí? La rehabilitación vestibular es lo mismo para todo el mundo y no a todo el mundo le sirve igual. Entonces la adherencia a la rehabilitación es muy poca. Esto es como darle a una persona eh, todos los días el mismo almuerzo o que en un restaurante la carta solo tenga un menú y ya, ¿sí? Entonces las personas se van del restaurante así como se van de la rehabilitación porque no les sirve. Mientras que otra persona en la misma rehabilitación le está sirviendo un montón y está viendo cómo mejora. ¿Sí? Cuando yo hago este plan de atención basado en la evidencia, puedo mitigar los síntomas con una intervención farmacológica mientras hago la rehabilitación o en algunos casos donde no hay rehabilitación o no hay intervención, pues hay que manejarlo con medicamentos únicamente. La migraña vestibular, pues no vamos a hacer una rehabilitación. Sí, podemos hacer un entrenamiento, un acondicionamiento, pero pues no vamos a hacer una rehabilitación para, digamos, terminar con el problema. Podemos hacer una rehabilitación también. Debemos llevar indicadores de progreso, ¿sí? Saber ese paciente cómo entró, saber después de la rehabilitación cómo va y cuando termine la rehabilitación cómo terminó el paciente. Y el paciente debe ser capaz de mirar él mismo cómo entró y cómo salió, ¿sí? Esto es otra cosa que se presenta mucho aquí en el país y es la palabra del médico contra la palabra del paciente. Uno como clínico entonces se da cuenta que el paciente la marcha mejoró un montón, pero el paciente dice yo me siento mareado. No, pero ¿qué tanto? No, igual que cuando llegué, igual. Y eso es muy común, ¿sí? Entonces hay que tener mediciones objetivas para mostrarle al paciente usted entró así y usted se va así. ¿Qué vamos a tener como resultado de todo eso que debemos hacer? Le podemos decir al paciente, usted con responsabilidad y a ciencia cierta, le podemos decir, usted necesita modificar su estilo de vida, necesita tener una casa que no tenga escaleras, necesita barandales, no puede vivir solo, ¿sí? O por el contrario, ya puede retomar su vida normal. O, no hablando de patología, sino de rehabilitación de un deportista de alto rendimiento, ya puede volver a jugar, ¿sí? O resolvemos pues el problema, ¿cierto? ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día estamos haciendo el diagnóstico de la patología, todas nuestras pruebas diagnósticas y demás. Cuando el paciente llega a donde es, de una vez pasamos a los fármacos. Nos estamos saltando 3 pasos prácticamente. Exactamente, 3 pasos. Y con el agravante de que no hacer esto, no hacer un plan de atención basado en la evidencia, pues es irresponsable, ¿sí? Y además no es eficiente. O pasamos de una a la rehabilitación. Entonces el paciente tal, listo, a rehabilitación. Pero ¿qué le voy a hacer en rehabilitación? Si todavía no conozco qué tan afectado está. ¿Qué funciones son las que más tiene afectadas? Entonces ahí es cuando la rehabilitación se vuelve una receta de cocina para todo el mundo. Entonces que todo el que necesita rehabilitación vestibular puede hacer rehabilitación virtual. No todo el mundo puede hacer rehabilitación virtual. De hecho, un paciente migrañoso no se le debería hacer una rehabilitación virtual. ¿Sí? Un paciente cuya dependencia es somatosensorial, pues la rehabilitación virtual no va a hacerlo avanzar a los niveles que queremos, porque es un paciente que depende más de su sistema propioceptivo. Entonces, si hacemos eso, obviamente nos estamos saltando un plan basado en la evidencia, nos estamos saltando indicadores porque no tenemos cómo tener indicadores de la mejoría del paciente, así que no podemos decirle a un paciente a ciencia cierta que resolvimos su problema o que tiene que modificar su estilo de vida. Hoy en día, ¿cuándo se le resuelve el problema al paciente? Cuando el paciente dice estoy curado. O cuando le hacemos la maniobra de reposicionamiento y sabemos que funcionó, ¿sí? ¿Por qué? Porque le hacemos un Dix-Hole Pike y entonces ya está normal, ¿sí? O se le hace un Big y ya está normal. Así sabemos. Pero ¿y la vida del paciente qué?
Sí, se me pasó el BPPV, pero el paciente quedó con un miedo tenaz. Y en esa medida es prácticamente una lotería. Pues no debería, Ujú. no debería ser una lotería. Hay pacientes que van una vez y no vuelven, como hay pacientes que siempre van a estar ahí, siempre van a estar yendo. Ingeniero, entonces, con base a esto que nos acabas de hablar, hablemos entonces de qué herramientas tenemos hoy en día tanto para el diagnóstico como la rehabilitación y hablemos también de pronto qué herramientas nos podrían facilitar el hecho de no terminar haciendo este proceso mal hecho. Bueno, herramientas tenemos muchas, eso es lo más curioso, herramientas hay muchísimas, tanto subjetivas como objetivas. Entonces, la más importante, y por eso está ahí grande, es la historia clínica. ¿Sí? Eh, yo como ingeniero, pues obviamente no voy a ahondar en temas clínicos, pero los profesionales que nos están viendo saben que la duración de los episodios de vértigo ya nos pueden dar un serio indicio de hacia dónde está el problema. La dirección de un nistagmo nos puede dar un indicio de hacia dónde está el problema también. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico, y en Colombia son, o somos, por decirlo así, muy buenos en el diagnóstico. ¿Sí? Tenemos personas expertas pues en, en el manejo vestibular, eh, en maniobras, personas que haciéndole una maniobra al paciente ya saben en dónde está el problema, ¿sí? Pero, ¿cómo lo cuantificamos? No es lo mismo saber que el paciente está enfermo sin saber qué tan enfermo está. Y además, ese grado de discapacidad que tiene, cómo lo afecta en su vida, ¿sí? Entonces ahí es cuando viene el valor del diagnóstico de las deficiencias y las limitaciones funcionales, ¿sí? Si yo quiero poner un deportista de alto rendimiento otra vez a jugar, no voy a hacer lo mismo que con el adulto mayor que quiere volver a hacer sus compras solo, ¿sí? Por eso es tan importante eso, por eso es tan importante la historia clínica y conocer el paciente, prácticamente todo lo que hace el paciente. ¿Listo? Eh, bueno, algo que no está ahí, que me parece también importante es cuando el paciente vaya a cualquier tipo de prueba, pues que no esté bajo la acción de fármacos, pues porque va a ser todo siempre un falso positivo o un falso Va a negativo. dar la prueba. Exactamente. Hay pruebas subjetivas, ¿sí? Tenemos pues todos los test que ustedes ya deben conocer, el test de Romberg o los cuestionarios de sensación de movimiento, eh, que ponemos al paciente en 16 posiciones diferentes y vamos puntuando qué tanto dura el episodio, si hay episodio de vértigo o no, y ahí sacamos como un score, como un ponderado. Hay muchas herramientas subjetivas que se pueden usar. Tengan en cuenta que esas herramientas subjetivas, cuando terminemos la rehabilitación, van a ser un arma de doble filo, ¿no? Cabe la posibilidad que el paciente diga, no, pues a mí no me han hecho nada y me siento igual. Y como yo hice unas pruebas subjetivas, pues no tengo cómo mostrarle al paciente que sí ha mejorado. La posturografía, pues afortunadamente ya contamos con la posturografía en el país. No sé, nos demoramos 30 años en implementarla. Se hablaba mucho en Latinoamérica de la posturografía como una parte importante de la rehabilitación, pero no como diagnóstico. Y en estos pacientes que son multifactoriales, que tienen más de una condición, pacientes que no son de libro, ¿sí? No es un BPPV de libro. La posturografía tiene un valor impresionante en el diagnóstico diferencial, ¿sí? Para separar alteraciones del sistema nervioso central, por ejemplo, eh, para encaminar la rehabilitación, es su valor más grande. Me va a entregar de qué depende el paciente, qué tanto el paciente
usa su sistema somatosensorial visual o vestibular, qué tan afectado está, qué limitaciones funcionales tiene, ¿sí? Entonces es una herramienta muy importante. Pues tenemos la BNG, tenemos el BHIT, toda la batería de pruebas audiológicas que se hacen, test de agudeza visual dinámica, que es digamos que el siguiente paso del BHIT. Cuando hacemos un BHIT, y esto ya es digamos que de dominio público, el BHIT tuvo un boom impresionante de hace 2 años hasta hoy. Es una prueba muy útil, va puntualmente al sistema vestibular, o sea, es una prueba para los canales semicirculares. Y lo que hace esa prueba es que me establece una ganancia entre el movimiento de la cabeza y el movimiento de los ojos, ¿sí? Tenemos el reflejo vestibulocular, que es el movimiento de los ojos para fijar la mirada cuando giro la cabeza, cuando hay un giro de la cabeza. Entonces, si yo quiero seguir mirando la cámara y giro la cabeza y sigo mirando la cámara, ¿qué quiere decir? Que mis ojos giraron al lado contrario de mi cabeza y la misma cantidad, ¿cierto? El BHIT lo que hace es eso. Si mi cabeza giró 25 grados, mis ojos debieron haber girado 25 grados hacia el otro lado. Y eso es todo lo que hace el BHIT. Ver que el reflejo exista. Ahora, funcionalmente, puede que no me sirve para nada ese reflejo, ¿sí? O sea, funcionalmente puede que yo tenga el reflejo presente, pero ya no pueda leer lo que dicen las diapositivas. Es decir, que mi agudeza visual se vaya. Entonces es muy importante también hacer test de agudeza visual, ¿sí? Para saber si, además de que esté presente ese reflejo, el paciente puede ver. De nada me sirve tener un reflejo vestibulocular presente y de las características normales si la visión se me va, ¿sí? Me sirve, pero no me sirve. Por aquí, ingeniero, nos preguntan que si el vértigo y el mareo se cura o si puede presentar recaídas. Pues depende porque Lo primero, me disculpa si es que son dos cosas diferentes. El vértigo es una cosa como lo vimos con la doctora Luz Ángela, el mareo es otra. Son sensaciones diferentes y ahí sí te doy paso. Pues el vértigo se cura en algunas patologías y en otras no, ¿sí? Entonces lo primero obviamente es tener el diagnóstico preciso para saber con qué tipo de vértigo estamos tratando. Entonces ahí es cuando ya acudimos pues a nuestros profesionales, audiólogo, fisio, otorrino, quien me pueda hacer una prueba diagnóstica, establecer cuál es la causa de mi vértigo, pues porque el vértigo pues es un síntoma de algo más que está sucediendo. Pero es que hay innumerables causas y por esas causas hay innumerables tipos de intervención o innumerables tipos de intervención farmacológica. Entonces siempre depende de recaídas, también depende mucho de qué tipo de vértigo sea. Entonces hay personas que les da BBPV una vez en la vida y ya. Hay personas que les da repetición. Entonces pues hay que entrar a ver qué pasa, si es un tema hormonal, si es un tema de deficiencia de vitaminas, si es un tema de deficiencia de calcio, depende, siempre depende. Por ejemplo, una vértebra desviada puede causarme vértigo porque me está presionando, me está pinzando un nervio, puede causar episodios. Si se interviene eso quirúrgicamente, pues ya pasa, ya no va a haber repeticiones. Entonces, siempre va a depender de la causa. De la causa. Vale. Por ejemplo, de acuerdo a esto que nos hablabas de las herramientas que tenemos hoy en día de diagnóstico y demás, pensando en esos pacientes que de pronto llevan mucho tiempo en ese tratamiento o incluso llevan mucho tiempo esperando ser diagnosticados, quizás la herramienta que acortaría ese tiempo y la que nos daría datos más precisos de a dónde deben acudir sería la posturografía. Cuando
Pues a mí la postografía me gusta mucho porque por el diagnóstico de las deficiencias y las limitaciones funcionales, ¿sí? O sea, digamos que es una prueba que es muy completa, ¿sí? Me va a dar, sí, me va a dar el punto o el sistema que está alterado, ¿sí? Una primera prueba de integración sensorial me va a decir su problema está en la percepción, o su problema está en la visión, o su problema está en el vestíbulo o en los canales, ¿sí? Y con eso obviamente ya puedo direccionar la persona hacia el profesional indicado, ¿sí? Eh, Casos de la vida real nos ha pasado que, o sea, la fotografía la están usando como último recurso cuando ya no se sabe, cuando sale una BNG no concluyente, un BHIT no concluyente, 3, 4 BHITs, entonces pacientes que le hacemos la fotografía y su problema era visual, pero tenía o párpado caído o tenía un lente intraocular, entonces las pruebas audiológicas no eran concluyentes, ¿sí? Entonces, pues sí, sí, cuando lo que decía ahorita, cuando el caso no es de libro, la fotografía es muy valiosa para ese diagnóstico. Bueno, aquí nos preguntan, me dices si lo puedes responder, es luego de una reposición del BPPV, de una maniobra de reposición, ¿la fisioterapia vestibular ayuda a la compensación de la hipovalencia que causó este BPPV? Depende de la causa, porque un BPPV se puede dar por un golpe, por un trauma o por deficiencia de calcio también, ¿sí? Entonces, pues digamos que yo diría, y yo soy amigo de que la rehabilitación se le haga a todo el mundo, ¿sí? Entonces, después de una maniobra de reposicionamiento, nos puede ayudar mucho la rehabilitación vestibular para que el paciente recupere confianza, ¿sí? Si es un paciente como en este caso que estaba compensando antes de la intervención, pues hay que reentrenar a ese paciente para que deje de compensar, ¿sí? Es normal, por ejemplo, hasta en los deportistas de alto rendimiento. La parte mala la dejan de usar. Entonces, el paciente compensa, el atleta compensa y a la final termina lesionándose de la otra pierna. O el paciente termina teniendo movimientos anormales pues hacia el lado sano,